Me gusta mucho pensar en la parte de la formación desde la perspectiva de los hijos. Estaba pensando estos días en mi hijo, siempre pienso en mis hijos, ¿no? Pero sobre todo ahora que mi hijo Pablo pues ya está creciendo, ¿no? Y es el primero. Siempre con los hijos primeros hay como que algo especial, ¿no? Y es el mayor reto. A veces mi hijo tiene ya reacciones como de niño adolescente y apenas tiene 8 años. Yo no sé qué me espera en la adolescencia, ¿no? Pero parte difícil del proceso de un padre, y los que son padres pueden saber que sí es cierto, ¿verdad? Es la parte de la educación de los niños, ¿no? El trabajo de un padre es ayudarlos a sobrellevar momentos difíciles, a que sean auténticos como son, obviamente, a que esa luz que Dios puso en ellos brille y resalte, pero también a enseñarles que va a haber circunstancias difíciles y va a haber momentos difíciles y va a haber situaciones difíciles en la vida, ¿no? Entonces, aunque yo todas las noches oro por mi niño y dentro de mí hay una voz, ¿no? Que dice, Señor, líbralo del mal, o sea, líbralo de las tentaciones, líbralo de todo eso, apártalo del mal. En realidad, pues sé que no siempre va a ser así, ¿no? Sé que va a haber momentos difíciles, sé que va a haber momentos donde él va a tener que aprender a vivir por su propia fe. Y me venía a la imagen lo que en Jeremías, yo sé que vamos a predicar de Primera de Pedro, pero ahorita estaba estudiando esto en la oficina y estaba hablando de la formación. Me venía a la imagen lo que en Jeremías 18 Dios habla al pueblo de Israel y le dice, pues básicamente, ya se sabe en el versículo, que habla acerca, muestra a Dios como un alfarero. Tenemos al buen alfarero que es Jesús y básicamente cómo va formando, cómo toma en sus manos el barro. Y muchas veces esa vasija que dice se echa a perder en las manos del alfarero y hay veces donde es necesario tirar la vasija y volver a hacer una nueva, ¿no? Entonces, a veces así son las circunstancias de la vida. Dios como un padre amoroso, a veces con la seguridad de que estamos en sus manos, pues a veces nos rompemos en sus manos y es necesario tirarnos por completo en el sentido de volvernos a hacer nuevo para formar. Y a veces estamos en la vida cristiana y ya estamos siendo formados por las manos del alfarero y para ser formados a la imagen de Cristo y para ser formados al potencial que tenemos como creyentes, pues Dios pone de su presión externa y de la presión interna, ¿no? Esos conflictos externos que nos van formando para dar forma a la vasija y esos conflictos internos que también nos van formando en el Espíritu Santo. Y todos esos son necesarios. Y Primera de Pedro nos habla precisamente de esto como un pueblo de creyentes. La epístola Primera de Pedro es prepararnos para el conflicto, prepararnos para lo que iba a venir. Esto es antes de la persecución que hizo Nerón, pero es una preparativa y ya había rasgos y había características de lo que estaban viviendo los creyentes del primer siglo. Escrita en el año 66 en la época actual, después de Cristo, ya había empezado a haber conflictos o había conflictos donde la fe era puesta en prueba. Y eso es lo que pasa. Tenemos que tener la seguridad que cuando estamos viviendo una situación difícil, Dios como un padre sigue formándonos. Dios como un padre nos toma en sus manos, como un alfarero nos toma en sus manos. Asegúrate que estás en las manos del alfarero nada más, porque si no estás expuesto a tu propia vida, expuesto a la ira y a las consecuencias del mundo, al pecado del mundo. Pero si estamos en las manos de Dios, ¿qué tiene de malo quebrarnos en las manos de Dios? Porque estamos seguros en las manos de Dios, ¿verdad? De hecho, el mejor lugar donde te puedes quebrar y romper es en las manos de Dios, porque Él te va a volver a hacer nuevo. Entonces es el mejor lugar donde te puedes romper, es el mejor lugar donde puedes ser vulnerable porque vas a estar viviendo en la confianza de Dios. Amén. Sí, entonces vamos directo al punto número 1. Vamos a hablar de identidad y vamos a leer Primera de Pedro 1, del 1 al 2, y vamos a estar continuando. Toma notas al respecto, toma notas de todo, hasta se anda despeinado. El pastor vino despeinado, no se crean. Ese es todo un tema, ¿no? El tema de mi pelo, nada más para comentarios, sí, siempre batallo mucho con mi pelo. Y gracias a Dios que tengo una esposa amorosa que me ayuda, ¿no? Y me dice, mijo, ahí está, ahí te faltó, y anda revisándome todo, ¿eh? Eso nada más es para hacerte reír un poquito. Vamos a Primera de Pedro 1, del 1 al 2. Dice, yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, estoy leyendo la versión NTV.
Dice, escribo esta carta a los elegidos por Dios, que viven, dice, como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, eh, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Mira, vamos a ir subrayando. Dice, escribo esta carta a los elegidos. Subraya la palabra ahí, elegidos. Y luego subraya la palabra, viven como extranjeros. Muy bien. Dios Padre los conocía y los eligió. Subraya la palabra eligió. Luego, siguiente palabra que vas a subrayar, dice, y su espíritu los ha hecho santos. Parece que Pedro está diciendo nada más cosas y está dando una introducción, pero hay mucha profundidad en todo lo que está diciendo, ¿no? Antes de presentarle todas las pruebas que van a tener, les habla un lenguaje muy teológico, muy bonito, que les da una identidad y los prepara para lo que iba a venir. Y dice, como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Todo eso lo puedes subrayar. Dice que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Más gracia y paz es lo que necesitamos, ¿no? Cuando viene la presión del creyente, cuando estamos en estos escenarios de persecución o dificultades en la vida, gracias a Dios, porque para empezar, amado, tú y yo no estamos viviendo en temporadas de persecución como lo vivieron los primeros cristianos del primer siglo o los primeros 300 años de persecución. Tú y yo no estamos ahora sí es tratando de escondernos porque si no nos van a quemar o van a hacer un circo donde nos van a devorar los leones. No, o sea, tú y yo estamos seguros, estamos tranquilos, pero eso no significa que la Biblia no se adapte a nuestros tiempos actuales. Esto lo predicamos hace un mes. Te estábamos diciendo, cuando leemos las promesas de Dios, obviamente las promesas de Dios que son eternas, que están cimentadas en Cristo, no cambian. Obviamente lo que cambia es el contexto. Son promesas atemporales que tienen su fin para cada persona, para cada tiempo, para cada momento específico. Y lo que hace el Espíritu Santo es traer un momento específico en nuestra vida, una tribulación, un conflicto, trae las promesas de Dios como un cimiento, como un ancla. El amor de Dios es un ancla que nos permita vivir según nuestras circunstancias, según lo que estemos pasando. No tienes que estar viviendo lo mismo que están viviendo las personas en África o lo mismo que están viviendo las personas en Estados Unidos. Tú estás en tu propio camino y estás en tu propia trayecto de fe, en tu propio trayecto de fe, y es correcto. Ahora sí, la manera en cómo lo interpretamos va a definir mucho hacia dónde avanzamos. Y antes de quejarnos o pensar de todos los conflictos que estamos viviendo, lo primero que hace el apóstol Pedro, y bien interesante, es recordarle a los creyentes la identidad que tienen en Cristo. Les recuerda que son hijos de Dios, les recuerda que viven como extranjeros, pero a pesar de que viven como extranjeros, son personas elegidas por Dios, son personas que el problema o la adversidad o la presión externa no tiene que definir su identidad, sino que a pesar de lo que vivan, la identidad de ellos tiene que ser mucho más fuerte, mucho más absoluta en Cristo. Entonces Pedro no comienza corrigiendo conductas como a veces lo hace el apóstol Pablo, no, ni empieza enseñándoles errores de lo que estaban ellos pensando, no, les recuerda quiénes son en Cristo. Todo lo que van a hacer en medio de la tribulación tiene que ver con la identidad. Antes de que la presión externa o antes de que el conflicto defina lo que ustedes son, Pedro les dice, es totalmente al revés. Tienen que interpretar espiritualmente la temporada de incertidumbre que se está viniendo para que no se quiebren, sino que crezcan. Es su identidad en medio del conflicto y no el conflicto que define la identidad. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí? Entonces, estos cristianos dispersos, frágiles, que vivían como forasteros, que no encajaban ni en el mundo judío, ni encajaban en el mundo romano, Pedro usa estas palabras, son elegidos, aunque son extranjeros, son elegidos, son santificados, y esas temporadas de presión no tienen que destruir la fe, sino al contrario, estas temporadas de presión son el instrumento de Dios para que la fe madure. Esas temporadas difíciles,
con el entendimiento correcto de la identidad que tú tienes en Dios, en lugar de que la temporada defina lo que tú eres, tu identidad va a permitir que crezcas en medio de la aflicción. Pedro deja algo bien claro. Dios fortalece en medio del conflicto lo interno para que puedas permanecer fiel, para que la temporada fortalezca nuestro ser, para que estés anclado en la esperanza que es firme en Cristo. A veces es necesario sentirnos como extranjeros, forasteros. De hecho, eso no es un insulto. Yo no sé si te has dado cuenta, pero el ser extranjero o forastero, tú y yo somos extranjeros o forasteros. Es lo mismo que dice en Filipenses 3:20 o que nos decía el apóstol Pablo de los héroes de la fe en Hebreos 11, ¿no? Que vivían como forasteros, que vivían como personas que no tenían ninguna pertenencia a este mundo, eran extranjeros, eran peregrinos sobre la tierra. Y a veces como creyente, esa es nuestra identidad. No pertenecemos a este mundo. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y a veces, somos muy diferentes, de hecho, a las personas que no tienen a Cristo. Y no porque seamos mejores, no somos mejores. Somos personas que simplemente aceptamos lo que está a disposición de todos, que es el amor de Dios, que es la gracia de Dios. Entonces pasamos de ser criaturas a ser hijos de Dios. Ahora somos nueva creación de Dios, somos sus hijos de Dios, y es normal que ahora en una nueva identidad en Cristo, lo normal es no encajar del todo. Eso es normal. Es normal que ya no te halles en los mismos círculos, es normal que ya no te halles con las mismas personas, porque el amor de Dios te da una nueva identidad. Es normal. Y esa identidad nos hace tan distintos que nos permite brillar en medio de la adversidad. Entonces es normal para un creyente soportar la tribulación, soportar las pruebas con una actitud alegre y gozosa en Cristo y tener una esperanza viva, que ahorita te voy a hablar más de eso, en medio de la tribulación, a ver una persona que no tiene ningún tipo de anclaje. Y que en medio de la tribulación, enfermedad, los ves devastados. Necesitan a Cristo para que traiga una esperanza viva en el futuro. Entonces es normal ser diferentes. Es normal que seamos diferentes y que actuemos diferentes porque estamos marcados por Cristo. Entonces el que el apóstol Pedro nos recuerde que somos extranjeros, que somos forasteros, es una marca del reino. Eres diferente. Somos diferentes y esa identidad define todos los problemas que podamos tener. La vida cristiana no está libre de problemas, pero sí los vivimos totalmente diferentes porque nuestra esperanza está en Cristo. Y nuestra identidad de hijos de Dios nos hace vivirla diferente, nos hace actuar diferentes. El creyente puede estar disperso, pero no estamos desamparados porque estamos en las manos de Dios, estamos siendo cuidados en las manos de Dios. Y aunque la temporada sea incierta, tu identidad descansa en la obra completa de Dios. Y eso es algo hermoso, es algo precioso. Vamos a, a desmenuzar esto un poquito más. Dice Pablo, elegidos según la presencia de Dios. Dios te escogió. Eso es algo hermoso. El hecho de que Dios te haya escogido tal como eres, a pesar de tus errores, y que te haya dado una nueva identidad. Ser escogido ni siquiera es un motivo de orgullo humano. Ser escogido es el ancla que tenemos para cualquier temporada. Si fuimos escogidos, cualquier cosa que venga no tiene relevancia. Cualquier cosa que venga, porque esto es lo que pasa. Las malas temporadas o los ataques del enemigo o cualquier cosa, lo primero que hacen es tratar de lastimar nuestra identidad. Te lo voy a poner en retrospectiva. Déjame contarte un poquito, ¿no? ¿Quién de ustedes era de esos niños que a la hora, sobre todo nos pasaba mucho a los hombres, o si eras como yo, porque yo era este niño que al momento de jugar fútbol en la primaria lo escogían al último, ¿sí? Entonces sí se han fijado, ¿no? Entonces, a veces ya mejor ni jugaba fútbol porque yo no tuve la destreza para jugar fútbol. Nunca tuve, o sea, me recuerdo mucho a los 10 años me trataron de meter a jugar fútbol y la primera vez que en lugar de patear el balón lo pisé y me caí de trompa,
Sí, ya no quise volver nunca a jugar fútbol, porque no tenía la coordinación en mis piernas para jugar fútbol. Y así donde me ves ahorita todo fuertote, no jugaba fútbol. No se me daban los deportes hasta la fecha, ¿no? O sea, soy un imán de los balones, o sea, por eso estoy tan cabezón, yo creo. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño vive una cierta experiencia mala o negativa? Y un adulto también, pero vamos a hablar. El niño es muy marcado por eso, ¿no? El niño desde un principio dice, pues no soy bueno para esto, o puede decir, pues no me quieren para esto. Entonces sí hay ciertas marcas, ¿no? Es lo que hacen los conflictos o las tribulaciones. Estos conflictos a veces quieren definirnos, quieren tacharnos y decir, si estás teniendo una crisis económica, viene palabra de condenación de parte del enemigo y quiere hacerte ver que eres un mediocre o que eres pobre o que esto y lo otro. En Cristo, tu identidad es mucho mayor que lo que quiera definir cualquier temporada que estés atravesando. En Cristo, aunque estés rechazado por algunos, eres escogido por Él. Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Aunque eras en el mundo, como el niño gordito que no escogían, ¿sí? Para el fútbol, en Cristo Él te escogió primero. Aunque en el mundo estés atravesando una temporada de escasez, no eres pobre en Cristo, porque tu bolsillo no define lo que eres. Eres rico en Cristo, en una riqueza mucho mayor que el oro y la plata, con el entendimiento. Y no solamente es eso, porque obviamente también hay una promesa de sustento en la vida. Y hay una promesa de que Dios te va a proveer lo que necesitas. Entonces tienes una esperanza mucho mayor en Él, basado en qué? En la identidad. Entonces, la circunstancia dice una cosa, lo que va a venir dice una cosa, pero Cristo dice, somos escogidos, elegidos según la presencia de Dios Padre. Y eso, amado, es hermoso. Porque Pedro no responde al dolor, el porqué del dolor, ¿no? Porque a veces cuando estamos en una situación de dolor nos preguntamos el por qué, el por qué, el por qué. Pero en lugar de responder en Dios no respondemos el por qué. Respondemos más bien el quién soy en medio del dolor. Y el quién soy en medio del dolor nos ayuda a que ese dolor no sea desperdiciado, sino nos forme aún más y crezca en nosotros. El sufrimiento sí intenta renombrarnos abandono, olvido, castigo, pero Dios corta eso de raíz. Eres escogido, eres bendito en Él. Tienes la riqueza de Cristo dentro de ti. Y eso, amado, cambia la manera en cómo leemos cada temporada. Eso, en lugar de pensar que la temporada que estamos viviendo nos redefine, nos permite crecer en medio de la adversidad. Cambia todo. Y luego continúa el apóstol Pedro, dice, en santificación del Espíritu. Y esta parte de la santificación del Espíritu está bien bonita porque la palabra santificado es apartado para ser formado y transformado. Entonces, obviamente, entiéndeme esto, hay un concepto que es la santificación por medio de Cristo, ¿no? La justificación de la fe, la justificación por medio del sacrificio de Cristo, que es básicamente todos somos santos porque Cristo nos hizo santos, amén. Pero hay un proceso de santificación dentro de la vida del creyente que es básicamente el llegar a vivir a la plenitud de Cristo. Es que tú cada vez más te parezcas en carácter y en corazón al corazón que tiene Cristo. Y es un proceso de santificación que es la obra del Espíritu Santo y es algo que todos tenemos que hacer en la vida cristiana. Es algo que todos tenemos que pasar en la vida cristiana. Y cuando tenemos una identidad bien firme, recordamos, somos escogidos, pero también somos llamados a ser santificados. Entonces entendemos que la prueba es un método para santificación. La prueba es un método de santificación. No lo logramos entender. A veces pensamos que la prueba es para rompernos, hacernos daño. No, la prueba es para que esos ídolos que tienes en el corazón sean echados fuera y tú puedas ser santificado en medio de la prueba porque es parte de tu identidad, es lo que está haciendo Cristo.
No es porque Dios disfrute nuestro dolor, no es eso. El propósito es que Dios usa el dolor para transformarnos. Esas partes de proceso y formación. Lo decía el pastor José la semana pasada que tuvimos aquí invitado. Él decía, a veces no entendemos lo que oramos al Señor porque decimos, y él lo dijo de broma, ¿no? Pero decimos, Señor, dame paciencia, y el Señor te pone situaciones donde tu paciencia es puesta al límite. Entonces, eso es lo mismo del proceso de la santificación. A veces decimos, Señor, yo quiero crecer y tener el carácter como tú, y es necesario. Entonces Dios te aparta y te pone en un proceso donde tu carácter es formado en esas áreas débiles de tu corazón. Entonces, al que batalla con la soledad, adivina qué, lo va a hacer vivir en soledad para que sepa que su plenitud es Dios y que no está solo. Yo fui ese. Es apartado completamente para que sepa escuchar la voz de Dios en esa soledad donde pensaba que no había nadie. El Señor estaba. Al que batalla con cierta... Entonces, la santificación es un proceso de madurez de la fe súper necesaria. A veces no entendemos, ¿verdad? Decimos, Señor, ¿por qué estoy viviendo eso? Ok, Señor, es que tú estás formando carácter en mí. Quizá dependía de muchas cosas externas, pero ahora toda esta presión externa que estoy viviendo, tú la estás usando para moldearme, para perfeccionarme. Una mezcla de presión externa con presión interna para que la vasija salga bien. Y si en medio del proceso te rompes en las manos de Cristo, pues bueno, era necesario que te rompieras. Él toma nueva masa y te vuelve a hacer. Y así Dios está formándonos. Esta serie no es fácil porque formación, la parte de la formación, me gustaría decir que con los hijos es la parte más fácil, pero la parte más difícil porque la parte de la formación es no solamente saber que los niños o que los hijos van a pasar procesos difíciles, sino también saber que muchas veces voy a tener que ser duros con ellos en medio de sus actitudes que yo sé que los van a llevar a su propia destrucción. Y la corrección de Dios y la disciplina de Dios es buena para nuestra santificación y para que cada vez crezcamos más. Ahora, lo bueno es esto. Lo bueno es que todo lo que Dios pone en sus manos, todo lo que Dios toca es para edificación, nunca para nuestra destrucción. La diferencia del enemigo y la diferencia de Dios es que Dios es un hombre, Dios es una persona, Dios es alguien. Y estoy hablando poéticamente, obviamente Dios es espíritu, pero Dios es alguien que crea. El enemigo destruye, Dios crea, Dios transforma, Dios toca, Dios va más profundo y nos está formando y formando y formando cada vez más a la semejanza de Cristo. Obedecer y ser rociados con la sangre. Entonces, obediencia y sangre pertenecen juntas, dice. Y esa sangre habla de que simplemente tenemos perdón, tenemos acceso. No me voy a enfocar mucho en esto, pero es lo mismo, ¿no? Los procesos nos llevan a la obediencia y la obediencia la podemos vivir sabiendo que no lo estamos haciendo en la carne, lo estamos haciendo desde la sangre de Cristo, desde la gracia, desde el poder de transformación en Cristo. Entonces, obedecemos, depende de la sangre de Cristo, depende de Él. En medio de la presión, la obediencia se vuelve un acto profundo de fe y se vuelve algo que nos va formando. Gracia y paz sean multiplicadas. Y esa es la parte, ¿no? En medio de los procesos, cuando eres anclado en la santificación o eres entendido de lo que Dios está haciendo en tu identidad, en tu santificación, en tu obediencia, entonces hay como respuesta una gracia y paz multiplicada al final. Amén. Muy bien. Estírate un poquito. Vamos a continuar. Vamos a hablar acerca de la esperanza, pero déjame decirte, nada más así como último punto, quiero leerte esto. Uno de los errores más comunes del creyente es que definimos lo que vivimos como un espejo de lo que somos. No es así.
No eres alguien valioso porque te va bien. No eres alguien asombroso porque tienes éxito en la vida. Eres alguien valioso porque Dios te ama y punto. Tenemos que cambiar el chip. O sea, yo siempre lo digo, lo predico a cada rato esto, pero no me canso de predicarlo. Yo cuando entendí esto con mis hijos, cambio el trato que les doy a mis hijos, porque normalmente como padres, aunque digamos que no es cierto, o sea, pues, seamos muy honestos, ¿no? Tratamos a nuestros hijos conforme ellos se portan. Y cuando se portan mal, los tratamos mal. Y cuando se portan bien, los tratamos bien. Aunque decimos que no es cierto, la verdad es que nuestra expectativa del amor que les tenemos, aunque hay un amor que siempre va a estar ahí, muchas veces cambia y se mueve conforme lo que ellos hacen. En Dios no es así. Dios simplemente te ama y ya. Y eres porque Dios te ama. Y en cuanto más conozcas el amor de Dios, más entiendes lo que tú eres. ¿Sabes quién conocía perfectamente el amor de Dios? Jesús. Por eso Jesús pudo ir hasta la cruz del Calvario y morir a sí mismo y darlo todo por ti y por mí, porque entendía perfectamente quién era en Dios. Cuando entiendes quién eres en Dios, puedes pasar por la cruz, puedes pasar por donde sea, puedes ir al extremo de las circunstancias sabiendo que la esperanza que tienes en Dios no cambia y no falla. Es lo que eres. Entonces, Jesús murió espiritualmente, murió almáticamente, murió en su cuerpo. Vivió el abandono de Dios completamente. ¿Por qué? Porque podía desprenderse de sí mismo. Tú y yo no podemos desprendernos a veces ni siquiera de nuestro carro. Eso nos lo chocan y andamos todos, ¡ay, mi carro! Estás conmigo en esto, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo nos hace falta ser como Jesús, no? Que Jesús estaba dispuesto a darlo todo y lo dio todo y nada, y no cambió lo que era. Al contrario, por la humildad de Cristo, Dios lo puso en lo más alto, ¿verdad? Y tú y yo, hay muchas señales. No te digo que tengas que ser un monje, ¿no? O sea, no te digo que tengas que desprenderte de todo, pero sí en tu corazón. Aún de nuestros hijos, ¿no? O sea, no, yo siempre digo, mi hijo no es mi hijo, es de Dios. Pero también tengo que ver a mi hijo conforme Dios lo ve, que Dios lo ve perfecto por lo que Él lo ama. Y mi hijo ya es alguien porque Dios lo ama, no porque sea mi hijo, ni por las cosas buenas que haga. Muy bien. Vamos a hablar de esperanza, 1 Pedro 3 al 6. Y a ver si terminamos con gozo, si no lo pasamos a la siguiente semana. Dice que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Subraya esa palabra, muy importante, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia, ahí subraya, tenemos una herencia que no tiene precio, reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Todo eso subraya, lo dice. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final. Así que alégrense de verdad, aunque tengan que soportar diversas pruebas por un poco de tiempo. Pues, habla de esperanza. Pedro, para empezar, abre este pasaje con adoración completa, ¿no? Dice, aunque estén pasando por dolor, Dios entiende el dolor, pero vamos a poner a Dios en el centro, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando nuestra atención, y esto es lo que tenemos que hacer en medio de los conflictos y en medio del dolor y en medio de los procesos y en medio de la escasez, poner a Dios en medio, es empezar a adorar, empezar a alabar a Dios, empezar a exaltar a Dios. Obviamente es algo que no solamente es un momento, sobre todo en la prueba, en la tribulación, es algo que es un ancla en medio de lo que estás viviendo. No puedes dejar de adorar a Dios porque si no, te vas a perder o vas a pasarla mucho más. Yo siempre digo esta frase, ¿no? Ya no sé si es mi frase o la escuché por ahí,
pero ya la hice mía, ¿no? La vida sin Dios es como un infierno. Entonces, la vida con Dios es difícil, pero la vida sin Dios es un infierno totalmente. Es algo imposible de vivir. Con Dios las dificultades es mucho más fácil, tenemos algo seguro. Y este punto hablo acerca de esto, ¿no? O sea, esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es básicamente la certeza o la confianza de que algo va a cambiar en el futuro. Cuando leemos todo esto, estamos hablando de que Pedro, está enfocando a los creyentes en esperar algo de Cristo, en que no tengan problema de los cambios, en que no tengan problema de las diversas pruebas, porque solamente son un tiempo, de que estén seguros de que hay una rica herencia en Cristo, de que hay algo en Cristo que no tiene precio, que los está firmando en medio de la tribulación. ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo como creyentes y las personas que tienen su falsa esperanza en el mundo? Es que tú y yo como creyentes, de hecho el apóstol Pedro le llama la esperanza viva. Una esperanza viva es una que nos va acompañando en el camino, es una esperanza que va caminando en medio de nuestro conflicto, de nuestro dolor. La mayoría de las personas que no tienen a Cristo esperan en nada. Simplemente esperan que las cosas por arte de magia se solucionen en el futuro, ¿no? O esperan que los astros se alineen y que la suerte cambie o que les vaya mejor el día de mañana simplemente porque las cosas pueden mejorar el día de mañana. Y en su misericordia Dios muchas veces nos muestra que sí, las cosas pueden cambiar el día de mañana, pero vuelve a haber un problema y vuelven a tener problemas de depresión o problemas de ansiedad o problemas de conflicto, y en lugar de estar basados en una esperanza tangible que es Cristo, están simplemente con la idea, ok, tarde o temprano las cosas van a cambiar, los planetas se van a alinear, la suerte va a jugar a mi favor o cualquier otra tontería, pero en realidad está basada en nada. El apóstol Pedro nos dice, esa esperanza viva es Cristo. Hay una gran diferencia porque esa idea de que las cosas solamente van a ir bien porque así va a funcionar en el mundo, está basado en nada. Pero la esperanza que vino hace 2000 años tomó forma de un hombre, habitó entre nosotros, conoce nuestro dolor, nuestro conflicto, conoce todo lo que estamos y nos va acompañando en medio del conflicto. La esperanza en Cristo es no solamente una resolución de problemas, que es la esperanza del mundo. La esperanza en el mundo es las cosas se van a resolver eventualmente. La esperanza en Cristo, la esperanza viva en Cristo, es Cristo caminando con su amor, con su gracia, con su paciencia, con todo su poder en medio de nuestro conflicto, llevándonos de la mano al gozo venidero. Entonces es Cristo literal acompañándonos en medio de nuestra aflicción y en medio de la aflicción y del proceso formando en nuestro corazón carácter genuino y llevándonos a un proceso de santificación. Entonces, esta esperanza, todo cristiano tenemos esta tensión entre los conflictos, en lo que ya está asegurado en Cristo, en todas las promesas de Dios que ya están aseguradas y en lo que aún no se manifiesta. Entonces Cristo nos acompaña por medio de su Espíritu en una esperanza viva para lo que aún no se manifiesta, podamos estar anclados y seguros en Él. Entonces, una herencia que no se desgasta, dice. Una herencia que permanece, que no se contamina, que no se pierde. Entonces a veces perdemos estabilidad, reputación, seguridad económica, todo esto Pedro nos recuerda, hay una herencia que el mundo no te puede confiscar. No es simplemente, me va a ir bien o mis negocios van a mejorar, no. La herencia que tienes en Cristo define todo lo que tú eres en el mundo. Aunque hoy no tengas un peso y el día de mañana sí tengas, lo que tengas el día de mañana se lo debes a Cristo. Y aunque no tengas el día de hoy, sigues siendo rico en la herencia que tienes en Cristo.
no le piden nada a la herencia, a las riquezas terrenales. Pedro lo afirma: Dios nos protege con su poder. El creyente no solamente está resistiendo, el creyente es apartado y está resguardado en las manos de Dios. Entonces ya tenemos que pasar de la ansiedad que nos producen los problemas y saber que no todo depende de nuestra fuerza, sino depende de la fuerza de Dios que nos va acompañando, la esperanza viva acompañándonos. La fe es el medio, pero el poder es Dios. El que nos va acompañando con su poder es Dios. El que va poniendo todo es Dios. Menos de nosotros, más de Dios. O sea, la fe es el medio, pero el que está formándonos en nuestra adversidad es Dios. Y el que está mostrando su poder y abriendo puertas es Dios. Y luego termina bien bonito porque esto es, bueno, pastor, ¿y cuándo va a terminar esto? El apóstol Pedro dice, es temporal. Fíjate cómo termina. Aunque tengan que soportar diversas pruebas por un poco de tiempo. Eso es temporal, es variado, no es definitivo, es permitido con propósito, pero es momentáneo. Y en el momento que dejes que el Espíritu Santo siga obrando en tu corazón, la prueba avanza más rápido. En el momento que digas, Señor, sí, ya entendí, voy a confiar en ti, voy a dejar que proceses lo que tengas que procesar, la prueba avanza más rápido, ¿verdad? Y lo que iba a durar mucho, Dios a veces acorta, porque son tiempos breves de tribulación. Y si estás viviendo una temporada de 1, 2, 3 meses, lo que estés viviendo de tribulación, tienes que tenerlo por seguro. Hay una esperanza viva que te está acompañando en medio de la tribulación. Es una breve temporada, es por poco tiempo y ya está por acabarse. Ten fe de que ya está por acabarse, te lo tengo que decir. Y deja que Dios forme lo que quiera formar en tu corazón, pero no resistas en tu orgullo a lo que Dios quiere formar, porque eso simplemente va a alargar el proceso. ¿Estás conmigo? Muy bien, vamos a terminar ahora sí ya con esto. Ayúdame con la guitarra. Nos habla acerca el apóstol Pedro de una fe madura. La fe madura entiende todo lo que Dios quiera formar en medio de la prueba es algo para mi crecimiento espiritual. No es una interrupción de la vida espiritual, sino al contrario, es uno de los escenarios más comunes de la vida del creyente. Si te vendieron un evangelio que no es bíblico, donde te dijeron acércate a Cristo porque te va a ir súper bien el 100% de las veces, déjame decirte que muchas veces en el evangelio es totalmente lo contrario. A veces no entendemos ni por qué estamos atravesando los valles que estamos atravesando. Si hace un mes todo parecía que iba perfecto y que estamos en la plena bendición de Dios y de repente tómala. A veces no entendemos. Lo único que nos queda es confiar y eso es fe madura. Ahí la esperanza se afina, ahí se purifica, ahí se vuelve más real. El problema no es atravesar la prueba, es hacerlo sin que la esperanza viva nos sostenga, amado. A veces no sabemos, ¿verdad? ¿Por qué qué estaba sucediendo si todo estaba bien? Y Dios acude a nuestra comodidad y empieza a formar algo más profundo en nuestro corazón. Y es donde viene el verdadero crecimiento si dejamos obrar al Espíritu Santo. O si no, pues simplemente éramos adoradores de nuestro éxito, pero no éramos adoradores de Dios, o sea. Muy bien, vamos con este último punto. Vamos a hablar acerca de el gozo. La fe probada produce un gozo más firme. Y leo rápido 1 de Pedro 7:9 dice, estas pruebas demuestran que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego purifica. El fuego prueba y purifica el oro.
Entonces, nuestra fe es probada de la misma manera. A veces tenemos que pasar por el fuego y pasar por el fuego no nos gusta. Hay una interpretación que está muy bonita, no te digo que es incorrecta, de hecho es una interpretación correcta, ¿no? Cuando hablamos del fuego del Espíritu Santo, hablamos del fuego del Espíritu Santo y pensamos en el Pentecostés, ¿no? Cuando empezaron a hablar lenguas como fuego, dice. Entonces interpretamos todo el fuego del Espíritu Santo como esta parte del Pentecostés, que es una interpretación bíblica y es correcta. Pero otra cosa que hace el fuego del Espíritu Santo es procesar, limpiar, purificar nuestro corazón. No es solamente una manifestación externa, porque el fuego también procesa internamente nuestro corazón al grado de llevarlo al oro, de llevarlo a una condición que se parezca a Cristo. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confíen en Él y se alegran con un gozo glorioso e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. El resultado del proceso es una fe que produce un gozo más profundo, más estable, más firme que cualquier circunstancia. Déjame decirte, algo de confiar en Dios es que no estás confiando en que simplemente alguien se va a fijar en tu talento o que las cosas van a cambiar. No, la esperanza viva es: si estuve bien el día de ayer y hoy no estoy bien, el día de mañana voy a estar mejor que el día que estuve, porque Dios no es alguien para que me mienta, ni se arrepiente de sus promesas. En el proceso de que esté formando mi corazón, en el momento que mi corazón sea procesado y formado en estas áreas, al final el gozo que producirá será mucho mayor. Y nos ayuda a enfocarnos en el reino de los cielos, en su justicia y cómo todas las cosas son añadidas en consecuencia. Pedro no solamente nos habla a resistir la prueba, sino que estas pruebas o esta fe probada tiene un propósito. La imagen del oro refinándose en nuestro corazón, la imagen de Cristo refinándose, fortaleciéndonos, haciendo algo más puro dentro de nuestro corazón. Es un proceso de purificación, de formación, de crecimiento. No siempre nos gusta, pero es necesario. Hay una frase que dice, no, los tiempos difíciles producen hombres fuertes. Y en la fe es lo mismo. Si vemos los creyentes que vivieron en los primeros siglos, vemos creyentes firmes, creyentes fuertes, creyentes que no tenían miedo a la persecución, creyentes que con estas palabras el apóstol Pedro y después Pablo les iba a decir, abracen la esperanza viva en Cristo. Y eran personas que resistían todo tipo de adversidad. Y sin menospreciar los problemas actuales, ahora lloramos porque se nos fue el internet en la casa o necesitamos crecer y fortalecernos como creyentes. Pedro conecta tres realidades. Dice, la fe probada es para alabanza, gloria y honra. La fe probada no solamente apunta a un momento actual, sino que la fe probada, cuando soportamos la prueba, como dice en Mateo 5:2, alégrense y estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Cuando soportamos la prueba en alabanza a Dios, estamos honrando, estamos exaltando el nombre de Dios, estamos creciendo. Si la prueba te está guiando a la ansiedad, a la depresión, a la angustia, en vez de la exaltación de Dios,
Entonces no hay nada que se esté formando todavía o no has entendido. Y no te digo que sea fácil, pero tenemos que afirmando. Segundo, el apóstol Pedro dice una dimensión profundamente más relacional. Dice, ustedes aman a Cristo a pesar de que nunca lo han visto. Entonces no se trata de hacer para sentirnos amados, es que amamos a una persona a pesar de lo que estemos. No amamos a Dios solamente porque nos da. Amamos a Dios por lo que Él es. Amamos a Cristo por lo que Él es. Hay una evidencia de que nuestra respuesta es un amor a Cristo. Y el tercero, y con este me voy a enfocar y ya voy a terminar, el gozo que produce. Hay un gozo del que habla Pedro, que ese es después, como experimentar la plenitud y la gloria de Cristo después de la adversidad. De hecho, aquí dice, la recompensa será en Él, será la salvación de sus almas. Y no te está hablando de salvación como tal, te está hablando de la plenitud que produce la salvación. No te está hablando de la salvación que recibimos para ir al cielo, te está hablando de la sensación que da al alma el saber que somos salvos por medio de Cristo y el gozo que hay como recompensa cuando soportamos las pruebas. Termino con esto. El gozo cristiano no es ausencia de tristeza. Es una esperanza más profunda que la tristeza. El gozo cristiano es cuando enfocamos a Cristo en el centro, cuando ya no gira en torno a cómo vivo yo, ya todo no gira en torno a cómo funciono, sino gira en torno a quién es Él. El gozo del reino no es una emoción forzada, es una postura interior que cambia toda nuestra vida. La prueba, aunque sea incómoda, tiene que producir a nosotros identidad, esperanza y gozo. De eso se trata, amado. ¿Quieres que Cristo te forme verdaderamente? ¿Quieres que Cristo haga algo en tu vida? Tienes que tener un entendimiento. El gozo que produce una prueba cuando estamos anclados en Cristo no es un gozo por lo que estás viviendo, es un gozo por quien te está acompañando y por lo que está haciendo en tu corazón. Así que termino recordándote 3 cosas que tienes que afirmar. La identidad, una fe que te afirma esa identidad en Cristo. La esperanza que te sostiene en cada prueba, que es la garantía de que culminado fue en la cruz del Calvario, y aunque estés viviendo una breve tribulación momentánea, dice la Reina Valera, es mucho mayor el amor de Dios que te tiene, lo que te sustenta y hacia dónde te va a llevar. El futuro que tienes garantizado en Dios es mucho mayor que lo que estás viviendo. Y el gozo es lo que Dios forma a lo largo del camino y la plenitud que vas a tener al final de todo esto. Vamos a ponernos de pie. Yo no sé si has estado en alguna situación donde, porque yo sí, ¿no? Creo que todos nosotros. Y a veces estamos en esas situaciones donde decimos, ¿cuándo va a terminar esto? Y empezamos a confiar en Dios y tenemos días donde estamos muy bien confiando en Dios y teniendo la esperanza en Dios. Y Dios empieza a formar en nuestro camino algo, ¿no? Y empieza a formar algo. Pero muchas veces nos cansamos porque no vemos una respuesta inmediata. La pregunta de esto nunca tiene que ser, Señor, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿El por qué? La pregunta que nos tenemos que hacer es, Señor, ¿qué sigues formando en mi corazón que no me he dado cuenta? ¿Qué estás formando en mí mientras estoy atravesando en este camino? ¿Qué es lo que me quieres enseñar con esto?
y estar con oído abierto a decir, Señor, profundiza más en mi corazón. O sea, ¿qué me quieres enseñar en esto? ¿Qué quieres formar en esto? Esta presión externa o presión interna que estamos viviendo, ¿qué está formando en mi corazón? Y confiar que el que comenzó la buena obra la terminará y va a ser algo bueno en tu vida, y que Él sostiene tu corazón cada día, aunque venga la desesperanza, la esperanza sigue viva ahí contigo, y un día será vista en toda su gloria en tu vida. Amén. Así que ahí donde estás, cierra los ojos y, Señor, ¿qué estás formando en mí mientras camino, Señor? Señor, quiero que me lleves más profundo. A veces hay circunstancias, cada uno vivimos nuestros procesos o vivimos nuestras luchas a nuestra manera. Quizás estamos pasando por escasez o por enfermedad, o estamos pasando por ansiedad o por depresión. Y Señor, gracias porque tú no eres ajeno a nuestro dolor. Tú entiendes nuestro dolor, entiendes nuestros procesos, entiendes, Señor, todo esto. Pero primero que nada, Señor, queremos estar en tus manos donde tú nos formas. Queremos que nos formes, Señor. Queremos que si hay algo que nos sirve, que nos vuelvas a formar de completo, Señor. Toma nuestra vida y moldéanos a tu imagen. Esta presión externa e interna que a veces no interpretamos de una buena manera en la identidad que tenemos en ti, Señor. Lo interpretamos como un proceso de formación, de crecimiento, de santificación, de anclarnos en la esperanza de un gozo mayor. Y ahí dile al Espíritu Santo, Señor, no entiendo, pero estoy dispuesto a que tú formes en mí lo que tienes que formar. ¿Qué estás formando en mí? ¿Qué estás formando mientras camino? ¿Qué estás formando en mi corazón? Gracias, Señor, porque el que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Y hay una esperanza que sostiene nuestro corazón en medio de cada proceso, Señor. Gracias. Empieza a adorar al Señor y empieza a cantar ahí con tus palabras, a orar con tus palabras. Gracias, Señor.